Aprende a comunicarte. Comenzamos con la comunicación oral. Este tipo de comunicación se da entre dos o más personas por medio de un idioma o código comparativo por medio de una transmisión física, ya sea algún tipo de información, ideas, sentimientos, emociones, creencias, opiniones, entre otras cosas. En esta imagen nos explica que el emisor es quien da la información, quien la manda, y el receptor es quien la recibe. Lectura en voz alta. Esta actividad nos permite que, por medio de la entonación, la pronunciación, la dicción, la fluidez, el ritmo y volumen de voz, permita darles un significado a todo aquel texto que esté escrito, para que al momento de escuchar la lectura puedan imaginar o exteriorizar sus emociones o sentimientos. El tono es la emoción principal que se refleja en el estilo narrativo. Tono trágico, melancólico, formal, idealista o informal. La intensidad básicamente depende del volumen de tu voz, por lo que es normal asociarla con la impresión de alta, baja o de fuerte o débil. El ritmo de la voz es el número de palabras por emisión de voz. Algunos ritmos son rápidos y enérgicos, otros deliberados y lentos. El ritmo es esencial para la percepción de los acontecimientos que ocurren en el tiempo. Elementos para hablar en público. Elección del tema. Al momento que se vaya a dar a conocer un tema, se debe de tomar en cuenta los siguientes aspectos. Número 1. Los temas que nos inquietan o son de nuestra preferencia. Número 2. Las experiencias personales. Preparación del escrito. Generalmente se estructura en 3 partes. La introducción es la que se encarga de dar un saludo a la audiencia o la presentación, y luego da una pequeña introducción del tema para lograr tener la atención de la audiencia. El desarrollo o planteamiento. Aquí en este punto explica mejor el contenido, ideas y la información de la manera más clara y más estructurada, pero para esto es importante la forma en la que vaya encadenada para que se le facilite mejor la comprensión a la audiencia. La conclusión, cierre o desenlace. Aquí es donde se resumen las ideas principales, opiniones personales, algunas preguntas hacia el público para que pueda reflexionar o analizar de lo que se dio a conocer, y por último, despedirse de ellos. Preparación personal para hablar en público. Antes de la exposición o discurso que vas a explicar, debemos tomar en cuenta en que debemos de tener muy bien entendido el tema y tener la información suficiente para poder darle originalidad y naturalidad al tema. Número 2. El cuidarnos físicamente. Debemos de llevar un estilo de vida saludable, pues al momento de llevarlo a cabo tienes por estrategia el afrontamiento ante el estrés, y así se nos facilita el estar en mejor estado posible para el día de tu exposición. Número 3. Cuidarnos mentalmente. Procurar estar siempre en el mejor estado psicológico al momento de la exposición. Durante la exposición o el discurso, antes de comenzar, realiza ejercicios para relajarte, como la respiración profunda, los estiramientos, giros de cabeza, entre otros. Número 2. Hacer una pausa de 5 segundos antes de empezar la charla para habituarse a estar enfrente del auditorio. Respira con calma y dirigir la mirada ante todo el público. 3. Permanecer en silencio hasta que el auditorio centre toda tu atención hacia ti. Número 4. Para liberar la tensión, puedes hacer gestos y moverte, pero sin exageración. El 5. Orientarse hacia la tarea, no hacia uno mismo. Centrarse en lo que estamos transmitiendo, no en lo que pueden pensar de nosotros ni en nuestras molestias físicas. Número 6. Emplear ayudas visuales. 7. Si durante la charla notas que comienzas a perder el control, relájate, guarda silencio unos segundos y continúa con tu tema.
Número 8. Mantener una actitud positiva ante todas las preguntas que te haga la audiencia. Después de la exposición o discurso, no te compares con un ideal. Puntualiza aquellas mejoras que lograste. Cuanto más hables en público, mejor. El miedo a hablar en público está asociado en gran medida a la falta de experiencia. A más práctica, menos miedo. El lenguaje corporal. Esta comunicación se transmite a través de los gestos que hacemos, a las posturas, movimientos del cuerpo o rostro, pues estos logran dar a conocer sobre emociones y pensamientos. Pero por lo regular lo realizamos inconscientemente. Presentaciones efectivas. Las presentaciones efectivas es lo que se debe de tener para ser un buen líder. El factor clave de ello es desarrollar una buena comunicación con claridad y facilidad. Es ahí donde se da la importancia de las presentaciones efectivas. Número 1. El ser coherente. Al momento que vayas a pasar una información ante el público, pues se debe de estar muy bien estructurada, muy clara y precisa, y que también sea fácil de recordar. Número 2. Conoce tu público. Para así poder saber los datos de interés que debes de compartir. Para ello debes saber la cantidad de personas, la edad y la profesión. El número 3. Mantén la simplicidad. Limita tu exposición a 3 o 4 puntos claves para apoyar tu argumento. El 4. Para el material audiovisual, opta por imágenes, pocos colores y pocas letras para lograr captar la atención de la audiencia. Número 5. Demuestra pasión por el tema que explicas y promueve la participación para que no sea un monólogo. Número 6. Antes de presentarte al público, trata de practicar tu tema en voz alta y trata de entender si lo que estás diciendo tiene coherencia. Puedes pedir ayuda a alguien más durante tu ensayo. El 7. Utiliza el miedo escénico positivamente. Habla pausadamente, respira y mantén un tono de voz que capture la atención en el público. La comunicación escrita. Esta comunicación la aprendemos a través de la escritura. Lo aprendemos ya sea a través de la lectura, la comprensión de ella y el estudio de reglas gramaticales, entre otras. La lectura se divide en varios puntos. Es lectura selectiva, lectura de estudio, lectura oral, lectura silenciosa, superficial, comprensiva, reflexiva y recreativa. Tipos de lectura. Lectura selectiva. Consiste en una búsqueda de aspectos concretos del texto. Permite formar una idea general sobre el contenido de cualquier texto. Pues el lector extrae información de lo que es de su interés y luego lo prescinde del resto. La lectura crítica comprende la información para desarrollar o aceptar las ideas encontradas en el resto por medio de competencias que nos permite identificar y reconocer géneros lingüísticos y el sentido mismo de la idea del autor. El pensamiento crítico desentraña el mensaje implícito del contenido. Componentes de la lectura. Es el conocimiento fonético. Esta usa sonidos individuales para crear las palabras. Fonética elemental. Ayuda a comprender las relaciones entre letras escritas y sonidos hablados. Fluidez o estructura en la lectura. Ayuda a desarrollar la capacidad de leer un texto con exactitud y rapidez. El desarrollo de vocabulario nos ayuda a aprender el significado y la pronunciación de todas las palabras. Las estrategias de comprensión de lectura
Es adquirir estrategias para entender, recordar y comunicar lo que se lee. Lectura de comprensión. Implica entender el texto y poder analizarlo de forma activa y crítica. Y para saber hacer esto se tiene que el saber leer, el pensar y el identificar las ideas principales. Y lo que se debe hacer es ir a lo difícil, ir a lo fácil y luego a lo complejo. Luego leer y resumir. Mantener un diccionario siempre de ti al momento de hacer esto. Buscar un lugar adecuado para que puedas concentrarte y leer y disfrutar de ello. Escribir para pensar y pensar para escribir. Es una tercera vía del lenguaje que no trasciende a los demás, es el pensamiento, pues cuando tratamos de ordenar nuestras ideas y traducirlas en palabras, utilizamos un lenguaje diferente. El simple hecho de escribir nos ayuda a organizar los pensamientos y pues nos ayuda a ver con claridad lo que nos rodea. Siempre hay que tratar de conseguir la mayor concordancia posible entre la estructura y el pensamiento. Este es un diálogo incesante con uno mismo. Es imposible no dejar de pensar, aunque sí es posible no escribir. Todo buen proyecto empieza con un plan. Pensar un plan, pues al pensar un plan tenemos que construir el proyecto que tenemos en mente, pero para antes construirlo en la realidad. Después de ese proyecto sigue un diseño, una maqueta, un boceto, que es una representación anticipada de cómo se vería nuestro producto terminado. Una idea compleja se puede transmitir con una sola imagen, es decir, hacer plasmar grandes cantidades de datos lo más resumido que se pueda. Puedes utilizar diagramas para expresar tus ideas, las tablas comparativas, los mapas, diagramas de proceso. Puedes repasar conceptos, usar gráficos, puedes explicar información de páginas web, aplicaciones o cualquier software que consideres en tu proyecto. Usar estos iconos son editables. Esto significa que puedes redimensionarlos sin perder calidad, cambiar el color, el ancho y el estilo de las líneas. Aquí unos ejemplos de las infografías y aquí están otros, y esto sería todo de mi parte.